La temperatura refleja el equilibrio entre la producción y pérdida de calor del organismo. Esta se mide en grados Celsius. Existen factores que varían la temperatura, como ser edad, ejercicio, hormonas, medio ambiente y el estrés. Las zonas donde podemos medir la temperatura es en el oído, en la frente, las axilas y el recto. Los valores normales de la temperatura es de 36 a 37.5 grados Celsius. Menor de 35 grados Celsius se denomina hipotermia. De 37.5 a 39.5 grados Celsius, la persona tiene fiebre. De 39.5 a 41 grados Celsius se denomina una fiebre alta. Y mayor a 41, la persona tiene hipertermia. La temperatura lo medimos con un termómetro, preferiblemente que no sea de mercurio. Primero le explicamos al paciente que le vamos a medir la temperatura. Luego le explicamos en qué zona del cuerpo. Ponemos el termómetro digital en las axilas, que es la zona elegida, y esperamos a que nos indique la temperatura. Luego apuntamos los valores en nuestra libreta y vemos que la temperatura del paciente anda en el rango normal. La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Esta se expresa en latidos por minuto. Lo medimos mediante el pulso. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Factores que influyen en la frecuencia cardíaca son edad, sexo, ejercicio, fiebre, medicamentos, deshidratación, estrés, la posición y alguna patología. Lugares donde podemos tomar el pulso: el temporal, carotídeo, braquial, radial, femoral, polípteo y pedio. Las variaciones de la frecuencia del pulso varían según la edad. En recién nacidos, de 80 a 120 pulsaciones por minuto. De 1 año, de 80 a 140. De 5 a 8 años, de 75 a 120 pulsaciones por minuto. De 10 años, de 50 a 90. En adolescentes, de 50 a 90 pulsaciones por minuto. En un adulto, de 60 a 100. Un anciano, de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Las alteraciones de la frecuencia cardíaca. La taquicardia es el término médico para la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Y bradicardia, el corazón late menos de 60 veces por minuto. Para la frecuencia respiratoria le explicamos al paciente en la posición que debe estar y necesitaremos un reloj con segundero porque ésta se mide por minuto. Para que la persona esté relajada podemos hacer como si le estamos midiendo la frecuencia cardíaca. Pasado el minuto apuntamos el número total de respiración en la libreta. La presión arterial es una medida de la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. La contracción y relajación ventricular determina la presión sistólica y diastólica. Esta se expresa en milímetros de mercurio. Existen factores que influyen la presión arterial, entre ellos está la edad, sexo, ejercicio, el estrés, medicamentos, enfermedades y la temperatura. Los valores normales de la presión arterial es 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica. De 120 a 139 la sistólica o 80 a 89 la diastólica se denomina prehipertensión. Prehipertensión estadio 1 es de 140 a 159 la sistólica o 90 y 99 la diastólica. Prehipertensión estadio 2 es mayor de 160 la sistólica o mayor a 100 la diastólica. Las recomendaciones para tomar la presión arterial. La persona no debe de haber ingerido alimentos, fumar, beber café 30 minutos antes de la toma. La persona debe estar cómoda y relajada. Tanto el personal que le va a tomar la presión arterial como el paciente deben guardar silencio al momento de la toma. Le explicamos al paciente que le vamos a medir la presión arterial. Le decimos la posición en la que debe estar.
ubicamos el esfigmomanómetro, ubicamos el pulso y escuchamos el pulso con el estetoscopio. El primer pulso es la presión sistólica y el último es la presión diastólica. Retiramos el esfigmomanómetro y apuntamos los valores de la presión en la libreta. Vemos que el paciente anda en los valores normales de la presión arterial. Frecuencia respiratoria. La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire del ambiente y se expulsa dióxido de carbono del organismo. El ciclo respiratorio comprende la fase de inspiración y expiración. Se mide cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto, contando las veces que se eleva su pecho. Se representa en respiraciones por minuto. Los factores que influyen en la respiración son ejercicio, estrés, aumento de la temperatura, medicamentos, aumento de la presión arterial. Entre los valores normales están de recién nacido, son de 30 a 80 pulsaciones por minuto. En un lactante menor, de 20 a 40 pulsaciones por minuto. En un lactante mayor, de 20 a 30 pulsaciones por minuto. De un niño de 2 a 4 años, de 20 a 30 pulsaciones por minuto. Niño de 6 a 8 años, de 20 a 25 pulsaciones por minuto. Y en los adultos, de 15 a 20 pulsaciones por minuto. Las alteraciones de la frecuencia respiratoria. Bradipnea. Lentitud del ritmo respiratorio con 12 pulsaciones por minuto en adultos. Taquipnea. Frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto en adultos. Hiperpnea. Respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 pulsaciones por minuto. Para la frecuencia cardíaca le explicamos al paciente en la posición que debe estar y necesitaremos un reloj con segundero porque este se mide por minuto. Buscamos el pulso radial y lo tenemos presionado con nuestros dedos índice y medio durante un minuto. Pasado el minuto, apuntamos en la libreta el total de pulsos.